El tema de apoyo psicológico de eventos adversos está involucrado todo lo que es emergencias y desastres. Son términos que son muy diferentes, pareciera que fuera igual, pero no. Eso lo vamos a aclarar ahora. El concepto de emergencia. La emergencia es una alteración súbita del estado de salud de una persona que puede conducir a la muerte o dejar secuelas invalidantes, requiriendo una atención médica inmediata. Eso es la emergencia. Es decir, una emergencia es una situación crítica de riesgo vital, inminente, en la que la vida puede estar en peligro por la importancia o gravedad de la condición si no se toman medidas inmediatas. De acuerdo a esta definición, pareciera que la emergencia estaría considerando solo los aspectos físicos, orgánicos, funcionales, y estaría obviando otro aspecto que también puede conducir a la muerte, como es el aspecto psicológico. Este aspecto psicológico trae consigo desequilibrios y desorganización en la personalidad y la vida. Aquí es donde es la intervención de la psicología de emergencia. La psicología de emergencia es una disciplina profesional especializada, encargada de brindar atención oportuna a los pacientes y familiares que se encuentran en situación de urgencia o emergencia psicológica. ¿Cuál es el objetivo? Dar la primera ayuda psicológica a los pacientes en situación de crisis o desastres naturales o artificiales causados por la mano del hombre. ¿Cuáles son las situaciones de crisis? La depresión. En un reporte de la Organización Mundial de la Salud hacen referencia que el estrés está en primer lugar de causar la muerte y en segundo lugar es la depresión. Esta depresión gira en torno a las ideas centrales que tiene el individuo respecto a sí mismo, que puede ser la autoestima, baja autoestima, conlleva a un estado de depresión. Respecto al ambiente, sus familiares o el medio en que lo rodea, el medio laboral donde trabaja, si son aparentes o no son aparentes para su equilibrio emocional. Y respecto al pasado, aquí hay una aclaración. Toda persona que está con depresión siempre está pensando en el pasado. Más adelante vamos a ver todas las sintomatologías que involucran. ¿Cuáles son las características de la depresión? Le aburre el presente, o sea, no desea nada. Interés en la vida, en el trabajo, en la familia, es una de las características. Le atormenta el pasado. Siempre busca ser culpable, se cree una persona fracasada, siempre tiene sentimientos de culpa. Le aterra el futuro. Está tan preocupado, ¿qué es lo que pasará mañana? Está preocupado por los resultados que puede obtener, cualquier objetivo que pueda tener. Cuando se une esto de la depresión, que más adelante vamos a ver, la ansiedad, es el trastorno mixto de ansiedad y depresión. Los síntomas psicológicos de la depresión: hay sentimientos de soledad, de culpa, hay hipocondría,
crea su propia enfermedad como justificación de su sufrimiento. Se castiga a sí mismo. Hay nostalgia, hay deseo de morir, hay bajo interés social. No le interesa la familia, no le interesa su trabajo, no le interesa sus coetáneos, su forma de vivir, su progreso, no le interesa. Uno de los eventos adversos de la depresión es el suicidio. ¿Cuáles son las etapas del suicidio? Primero, la persona tiene depresión, con toda la sintomatología que hemos visto. Esta depresión puede durar días, meses o años. La depresión que presenta, todos en algún momento tenemos como experiencia. Dice, la tristeza y la melancolía siempre va a estar volando sobre nuestra cabeza, pero no permitamos que haga su nido en ella. Esta depresión va avanzando. Cuando esta depresión ya toma posición de la persona, tiene ansiedad. La ansiedad puede durar también días, meses o años. Cuando se combina esta depresión con la ansiedad, ese es el trastorno mixto de ansiedad y depresión. Pero ¿qué sucede? La persona está entristecida. La persona está preocupada ya por el futuro. Llega un momento de la angustia. Esto dura minutos u horas, no dura más. Aquí es donde se presentan las ideas suicidas. Y el acto suicida puede durar minutos o segundos. El envenenamiento es la segunda causa de suicidios aquí en el Perú. Puede durar segundos. Es por un arma de fuego. Esto, etapa del suicidio, cuando nuestro control prácticamente para evitar eso. Cuando la persona llega acá a la angustia, aquí es donde se debe aplicar urgente lo que es una terapia existencial. Cuando ustedes ven que una persona quiere suicidarse, quiere tirarse, ustedes ven de que van, le conversan, una persona o dos personas, es para evitar que esta angustia pase. Cuando pasa esta angustia, vuelta regresa acá, a la depresión. Una vez que tiene depresión, le va a venir la ansiedad y vuelta a la angustia. El control del acto suicida está acá. Ahora van a ver qué etapas tiene o qué características el suicida. El concepto de suicidio. La palabra suicidio deriva del latín sui y caedere, de matar. El suicidio es el acto por el cual una persona se quita la vida voluntariamente. La existencia solo significa el hecho de estar en el mundo. El suicidio siempre plantea el dilema de qué hay detrás de él. El suicidio entonces es la muerte autoinfligida intencionalmente. Acto consciente de aniquilación autoinducida que se entiende mejor como un sufrimiento multidimensional en una persona vulnerable que percibe este acto como la mejor solución a sus problemas. Eso de acuerdo a Edwin Schnellman. El suicidio no es un acto realizado al azar o sin sentido. Al contrario, es la salida a un problema o a una crisis que le está causando intenso sufrimiento. Se asocia a frustraciones o necesidades insatisfechas. El suicidio emite señales de angustia.
Por eso es de que les estaba explicando en esta etapa de la angustia, ahí dura solamente minutos, no dura mucho tiempo. En ese momento es la intervención en crisis que se hace para rescatar a este que quiere suicidarse. El suicidio era, tiempo atrás, en Occidente, algo vergonzoso para la familia. Era sinónimo de debilidad, de enfermedad, de conducta inadecuada, y por ello pocos o casi nadie lo daban a conocer. Acá mismo, el que se suicidaba antes, y se ve muchos casos en provincia, esconden incluso al cadáver que se ha suicidado. La iglesia misma no permitía que se entierren en un cementerio. Pero felizmente ya la cosa se está aclarando más. Actualmente las cosas son distintas, ya que este acto se ve como un síntoma de enfermedad y se acepta, se denuncia, lo que ha aumentado las crisis de manera alarmante. Es un problema en el que parece haber consenso entre sociólogos, psicólogos, psiquiatras, antropólogos y demógrafos, cuando lo consideran como un rasgo de la modernidad, uno de los males del siglo. Vivir es arriesgarse, es comprometerse. ¿El suicida no es capaz de comprometerse consigo mismo? Se habría que hacer la pregunta. ¿Es un débil, cobarde, un valiente o tal vez un héroe? ¿Sabe lo que hace y tiene conciencia de sus actos o es un alienado mental? Decide acabar con su yo corporal. Su yo se ha desintegrado o simplemente no es capaz de enfrentar la realidad existencial. Aquí hay algo interesante. Muchas personas quieren hacer vida social del cual no le corresponde. Tal vez con un poco de sacrificio se está manteniendo, pero no puede más soportarlo. Entonces, esta vida social del cual no le corresponde, le trae obligaciones más allá de sus esfuerzos, que vamos a ver más adelante cuando hablemos de desastres. ¿Tiene trastorno de personalidad o hay algo más? ¿Tiene el hombre la obligación de seguir haciendo la vida que le fue dada o puede disponer de ella a su antojo? La existencia de una persona tiene implicaciones sociales y por lo tanto obligaciones con esa sociedad y con el Estado. ¿El hombre tiene la obligación de ser para los demás o es egoísta y únicamente para sí mismo? Aquí viene el otro cuadro que es la ansiedad. La ansiedad se caracteriza por la sensación subjetiva de anticipación, temor o aprensión a una sensación de desastre inminente, asociada con grados diversos de excitación y reactividad autónomos. 3 rasgos clínicos de la ansiedad patológica. Hay distrés, que vamos a ver más adelante cuando hablemos del estrés. Hay disfunción, inflexibilidad de los síntomas. ¿Cuáles son los factores fenotípicos? Es decir, ¿cuáles son las características del medio ambiente que facilita esto? La ansiedad puede ser un indicador de trastorno afectivo familiar. El trastorno de pánico en los hijos puede generar amplia gama de trastornos de ansiedad en los padres, en especial la ansiedad por separación. Eso de acá, de acuerdo a Warner. El ambiente familiar. Hay interacciones entre adulto mayor, familia, que contribuyen a la presentación de ansiedad. Modelos de conducta que promueven actitudes de apego por sobreprotección de la familia. Por eso dice que cuanto más apegos tienes en la vida, menos libre eres y no eres feliz. Cuanto menos apegos tienes, eres más libre y eres más feliz. El apego nos hace creer que algo es nuestro, que algo nos pertenece, cuando en realidad ni tu cuerpo te pertenece. En el comportamiento, la ansiedad provoca e incrementa el riesgo de trastornos del humor en el adulto mayor. El curso clínico es específico para las fobias y la ansiedad de separación, no para la ansiedad generalizada. Por eso que el apego es terrible.
El apego es más fuerte que el amor. El amor puede terminar, pero ¿por qué se causa sufrimiento? Por el apego. El trastorno de separación, de ansiedad por separación. Hay que diferenciar esto de trastorno reactivo de la vinculación de la familia con el adulto mayor, por ejemplo. Fobia a las reuniones, caracterizada por ansiedad depresiva y ansiedad paranoide. A esto se llega que cuanto más apegos tienes en la vida, menos libre eres y no eres feliz. Cuanto menos apegos tienes, eres más libre y eres más feliz. Ese de Anthony de Melo. Entonces vamos a ver cuáles son los componentes de la ansiedad. El sexo, edad, situación socioeconómica, presentación. Los síntomas podrían variar de acuerdo al medio ambiente, de acuerdo a la cultura de cada país, de cada región, de cada familia. Si hablamos de ansiedad, tenemos varios tipos de ansiedad. Ansiedad real surge de las amenazas reales efectivas que se nos presentan en nuestro entorno. Por ejemplo, deudas vencidas, temor al embargo. Esa es una ansiedad real. La ansiedad vital, proveniente de nuestro cuerpo y que nos indica el tratamiento inmediato por temor a la muerte. La ansiedad vital es temor a la muerte. Por ejemplo, a una persona que le van a operar, se le presenta la ansiedad vital porque está involucrada su vida. La ansiedad moral, que aparece al no querer romper una norma, regla, ley, reglamento, etc. Por ejemplo, el encarcelamiento. La ansiedad neurótica pertenece al grupo o ámbito de la enfermedad patológica que tiene su origen en los conflictos de la primera infancia. Cuando los niños han sido maltratados, han sido amenazados. Ansiedad existencial, resultante de no saber dominar la existencia del miedo al desapego, a la autorrealización como madre o padre. Esto mayormente da, por ejemplo, en las primerizas, cuando salen en estado, se produce la ansiedad existencial. La ansiedad psicótica surge de la depresión endógena, psicosis esquizofrénica o por causa orgánica. Eso involucra la primera parte de los riesgos, de la emergencia. Ahora viene el concepto de lo que es desastre. La definición de desastre: cuando las demandas exceden a los recursos disponibles para satisfacer nuestras necesidades vitales, estamos en una situación de desastre. Pueden producirse por desastres naturales o artificiales o causados por la mano del hombre. Aquí hay un ejemplo que ustedes lo van a notar. Venezuela, en este momento, cuando van al mercado, las amas de casa no encuentran lo que ellos quieren para la alimentación, para el aseo de casa, etc. Aquí se cumple esta definición, o sea, están en un estado de desastre. O sea, eso involucra que no pueden satisfacer sus necesidades vitales. Pueden producirse, como le dije, por desastres naturales o causados por la mano del hombre. ¿Cuáles son los tipos de desastres naturales o en general? El incendio, explosión, amenaza de bomba, fugas de gas, terremotos, derrame de materiales peligrosos, sequía, inundaciones, fallas de energía, erupción volcánica, aluvión, huaicos. Ahora,
¿Cuáles son los trastornos del comportamiento en situaciones de desastre? El periodo del desastre son varios. Eso no es tan fácil como aparentemente lo vemos. La primera fase es el preimpacto, o sea, antes del desastre. Este es el único momento y la oportunidad que nos da para capacitarnos. La capacitación en desastres. Llámese primeros auxilios, llámese evacuaciones, todos esos entrenamientos es en el periodo de desastre pre-impacto. Se configura siempre que existe una gran probabilidad de que un desastre va a ocurrir, como el que están anunciando. Puede durar días, semanas o meses o ser inexistente, como ocurre en los sismos. Puede ser subdividido en periodo de amenaza. Las reacciones en este periodo de amenaza, las reacciones maladaptativas se caracterizan por falta de actividad e ineficiencia en prepararse para el desastre inminente. Las personas niegan el riesgo o adoptan una actitud fatalista. Las medidas correctivas se basan en el planteamiento, capacitación y educación de la población, buscando prepararla efectivamente para la eventualidad de que el desastre ocurra. El periodo de alerta corresponde a la situación de peligro inminente, por lo general con una duración de minutos u horas. La conducta maladaptativa de este periodo se caracteriza por un exceso de actividad mal dirigida e ineficiente, que a veces es erróneamente descrita como pánico. Impacto. O sea, durante el desastre, el impacto. Ya se da, digamos, el movimiento telúrico, o se da la explosión, etc. Funciona el instinto natural de conservación. Aquí, por muy entrenamiento que has tenido, no sabes cómo vas a reaccionar en ese momento del impacto. Poco se conoce sobre las reacciones psicológicas y la conducta de supervivencia de las víctimas durante el impacto. Pero el entrenamiento previo puede encorajar actitudes defensivas apropiadas, como cubrir los ojos o procurar abrigo, refugiarse, etc. El posimpacto. En el periodo posimpacto inmediato, las víctimas procuran evaluar los daños causados por lo que ha pasado, cuestionando su integridad física, buscando a sus familiares y evaluando las pérdidas sufridas humanas y materiales. Las reacciones maladaptativas se caracterizan por la emergencia del síndrome de desastre, cuando las víctimas parecen estar desorientadas, vagando sin rumbo, apáticas y sin voluntad propia. Hay sorpresa, incredulidad, miedo y angustia. Son reacciones comunes mientras las víctimas buscan sus familiares y pertenencias. ¿Cuáles son las fases o características del periodo post-impacto? O sea, una vez producida ya el desastre. El periodo heroico ocurre en las primeras 2 semanas después del impacto. Las emociones son fuertes y directas. Las personas son llamadas a ayudar y a desarrollar actitudes heroicas para salvar la vida y la propiedad suyas y de los demás. El altruismo es prominente y la gente gasta mucha energía al ayudar a los otros a sobrevivir. Observa un aumento de solidaridad en los miembros de la comunidad, un exceso de energía y optimismo. Los recursos más importantes en este periodo son los grupos familiares, los vecinos y los equipos de emergencia. ¿Cuál es el periodo luna de miel? Es el más idealista y se extiende de la segunda semana hasta los 3 o 6 meses después del desastre entre los sobrevivientes. Existe un fuerte sentimiento de solidaridad por haber compartido con los demás una experiencia peligrosa y catastrófica y por haberla sobrevivido. En este periodo se sienten encorajados por los representantes institucionales, gubernamentales. Prometen todo tipo de ayuda. Las víctimas procuran arreglar sus casas destruidas con la esperanza de que en breve habrá ayuda considerable.
los grupos comunitarios preexistentes y grupos emergentes que se desarrollan a raíz de las necesidades específicas provocadas por el desastre son los recursos comunitarios más importantes durante este periodo. ¿Cuál es el periodo de desilusión? Por lo general dura de 2 meses hasta 1 o 2 años. Hay sentimientos muy fuertes de desilusión, rabia, enojo y amargura. Pueden aparecer aplazamientos y fracasos, y las esperanzas y promesas de ayuda no se concretan. Ustedes se recuerdan del sismo que hubo en Pisco, Chincha. Hasta ahora muchas obras no se han concluido. Las agencias externas pueden cesar sus esfuerzos y grupos comunitarios locales pueden enfrascarse o tornarse mal adaptativos. Se pierde el sentimiento de comunidad compartida, ya que las víctimas se concentran en construir sus propias vidas y tratar de solucionar sus problemas individuales, ya cada cual ve lo suyo. Psicológicamente se presentan cuadros de estrés, apatía, nerviosismo, tendencia a actos repetitivos e irreflexivos, impulsividad, frustración, irritabilidad y negativismo. Bloqueos, oposicionismo, agresión y actitudes violentas. Este periodo puede ser tan difícil como ha sido llamado como segundo desastre. En este segundo desastre se ve casos de drogadicción, alcoholismo, prostitución. Y en el periodo de reconstrucción, las víctimas comprenden que tienen que solucionar básicamente por sí mismas los problemas de vivienda, educación, empleo y otros problemas creados por el desastre y paulatinamente asumen la responsabilidad por hacerlo. Ya cada cual tiene que ver lo suyo. Hay recuperación de servicios básicos, las telecomunicaciones, agua, luz eléctrica, carretera. Y aquí viene lo que denomina el estrés post-trauma. Ya sucedió lo que se llama la emergencia, ya sucedió el desastre. Ahora, ¿qué viene? El estrés post-trauma. El estrés es la respuesta no específica del organismo a toda demanda que se le haga, de acuerdo a Selye. Esta respuesta da origen a una serie de cambios físicos, biológicos y hormonales, previa evaluación consciente o inconsciente de los factores denominados estresores. El organismo responde armónicamente respetando los parámetros fisiológicos y psicológicos de la persona. O sea, cuando la energía de reacción ante los estresores se consume biológicamente y físicamente, estamos en presencia del denominado eustrés. O sea, podemos decir, es el estrés bueno, el necesario para que podamos seguir desarrollándonos como personas. Si no tuviéramos estrés, seríamos como un juguete a pilas sin energía. El estrés, tenemos que tener estrés para estar en movimiento. Si no tenemos estrés, estamos apáticos. Lo que pasa es que en el estrés se produce el eustrés cuando mi organismo responde positivamente, no hay daño. En cambio, cuando no responde bien, eso se denomina distrés. Estamos en presencia de lo que se denomina distrés o estrés perjudicial, cuando el organismo no responde en forma suficiente a los estresores o responde en forma exagerada, ya sea en el plano biológico, físico, psicológico, no pudiendo consumirse el exceso de energía desarrollada. Las situaciones de estrés en un desastre pueden deberse a la pérdida de un familiar, a la incapacidad física, miedo a las réplicas, pérdida de bienes materiales, falta de recursos de primera necesidad, los alimentos. ¿Cuáles son las fases del estrés? La primera fase o reacción de alarma, segunda fase o estado de resistencia y tercera fase denominada de agotamiento. El agotamiento muchas veces se muere por estrés. Y eso en el mundo, había dicho antes,
por estrés es el primer factor de muerte en el mundo. La segunda es el suicidio. ¿Cuáles son las fases del estrés? Hay un nivel de resistencia normal. O sea, cuando uno se cambia de un ambiente a otro, el organismo tiene que adaptarse. Ese periodo de adaptación pasa un tiempo, pero ese tiempo, si hay alguna dificultad, es el primer choque. Luego la reacción de mi organismo va a ser un contrachoque. Esto va a producir cierta cantidad de estrés. Estoy dominando todavía, este es el eustrés. Pero cuando ya tengo efectos negativos en mi organismo, es el distrés. Ya me empiezo a enfermar. O sea, la reacción de alarma, la reacción de resistencia y el agotamiento. Los efectos perjudiciales del estrés, las enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, infarto del miocardio, enfermedades digestivas, dispepsias funcionales, úlcera gastroduodenal, colon irritable, colitis ulcerosa, enfermedades neuropsiquiátricas, ansiedad, angustia, depresión, adicciones, trastorno de estrés postraumático. ¿Y cuál es la intervención en crisis psicológica de primera instancia? Ahora ya estamos en la intervención. La ley de Hansel, todo emergencista debe conocer esta ley de Hansel. Dice, la efectividad de un servicio de intervención en crisis aumenta de modo directo en función de su proximidad, tanto al tiempo como al lugar del incidente de crisis. Puesto que la experiencia de crisis es un periodo de alto riesgo tanto para el paciente como para su familia, se requiere que la ayuda esté disponible de modo inmediato y en una ubicación de fácil acceso. La meta principal es ayudar a la persona a recuperar el nivel de funcionamiento que tenía. Estas son las etapas de las crisis. Se presenta el suceso. El suceso trae desorden. El desorden viene la negación, la intrusión, la translaboración y la terminación de la crisis. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver. El desorden. Se presenta el factor estresante responsable, en este caso un desastre natural, terremoto, cuyo componente físico se presenta la destrucción física de viviendas, lesiones y muertes de individuos. La negación. El individuo tiende a no pensar en lo que pasó, como si nada hubiera ocurrido. ¿Cuál es la intervención? La ayuda, con acompañamiento, observando en silencio sus reacciones. Si trata de tomar acciones de desesperación, como la autoagresión, si es posible, si la persona permite abrazarlo. La intrusión. Se presenta abundancia involuntaria de ideas de dolor por los sentimientos acerca del suceso, sea una pérdida o alguna otra tragedia, lesión o muerte de un familiar, amigo, etc. ¿Cuál es la intervención? El acompañamiento, buscando la comunicación sensorial y afectiva o contacto psicológico. La translaboración se presenta, se identifican y divulgan pensamientos, sentimientos e imágenes de la experiencia de la crisis. Algunos progresan y translaboran estos sentimientos y experiencias naturalmente, otros necesitan ayuda externa. La intervención es ayudar a la persona en la exploración del suceso de crisis y su reacción al desastre, ayudar en reflexión del suceso y su significado para la persona. Esto se hace a modo de una conversación y no mostrar de que se trata de una entrevista clínica. La terminación conduce a una integración de la experiencia de una crisis en la vida del individuo. El suceso ha sido enfrentado, los sentimientos y pensamientos se han identificado y expresado y la organización ha sido consumada o iniciada. La intervención, demostrar el espíritu amical, no solo para los encuentros del desastre, sino para futuras ocasiones, dejando abierta la amistad, el compañerismo y las buenas relaciones vividas. ¿Cuál es la intervención en crisis de segunda instancia? El método socrático. La intervención que se realiza para las emergencias de desastre es el método socrático, dependiendo de la intensidad de la crisis y del lugar donde se presenta. El método socrático se basa en el diálogo reflexivo, utilizando la mayéutica, la ironía y la orientación cautiva.
La mayéutica es una técnica que consiste en interrogar a una persona para hacerle llegar al conocimiento no conceptualizado. La mayéutica se basa en la dialéctica, la cual supone la idea de que la verdad está oculta en la mente de cada ser humano. Permite la reflexión a través del afrontamiento cognoscitivo, permitiendo al paciente ser partero de su propio destino. La mayéutica, por ejemplo, observa esta relación que hay. Habíamos dicho, en la depresión están pensando siempre en el pasado, en el ayer. Se llenan de sentimientos de culpa y le da depresión. ¿Por qué? Porque son dependientes, tienen apego. En el caso de la ansiedad, están pensando en el futuro, en el mañana, se llenan de preocupaciones y le da ansiedad. Hay resentimiento y hay miedo. La ironía es la figura mediante la cual se da a entender lo contrario. Nos ayuda a conocer los argumentos del paciente con todo el bagaje de su experiencia y conocimiento y cómo ésta no permite o no le ayuda al paciente a tomar conciencia de su propia realidad personal y social en que vive. La orientación cautiva permite dar orientaciones firmes al paciente de manera directa, sin contemplación del problema vivido. Esto despierta, reaviva, fortalece su autoestima. Esto se da solamente cuando el paciente no responde las dos anteriores. ¿Cuál es la intervención psicológica? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Realizar el contacto psicológico mediante la comunicación sensorial y afectiva para dar control calmante a una situación intensa. Es decir, abrazarle, poner la mano en el hombro, etc. Invitar al paciente a que hable, escuchar los hechos y sentimientos, efectuar orientaciones empáticas, interés por comunicarse siempre con la mirada fija a sus movimientos o gestos, averiguar la dimensión del problema respecto al pasado inmediato, cuál fue el incidente que provocó la crisis, funcionamiento de su resiliencia, cuáles son los recursos inmediatos con que cuenta, se siente respaldado o no. Analizar posibles soluciones, preguntar qué es lo que ha intentado hasta ahora para solucionar su problema, qué posibilidad de recursos externos tiene para afrontar el problema, proponer nuevas alternativas, redefinir el problema, ayuda de un familiar o amigo o posible tregua al problema. Asistencia en la ejecución de una acción concreta. Si la persona es capaz de actuar solo de manera positiva, realizar un acuerdo con la familia o con otros recursos comunitarios. 5 es el seguimiento. Contactar con la familia para averiguar los resultados de la intervención y evitar posible recidiva, o sea, la recaída. Aquí es un llamado de un rescatista. Dice, el valor no es la ausencia del miedo, sino el miedo junto a la voluntad de seguir. Es Feliciano Franco Uderrey, mexicano. Muchas gracias.